Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal Oíble Consciente. En esta oportunidad te traigo este libro, se llama Cómo manejar la culpabilidad. Lo traigo en particular porque este documento se puede aplicar en cualquier condición, enfermedad o situación que se encuentre una persona, un paciente o grupo familiar. Cuando surge una enfermedad mental, se producen considerables cambios en las relaciones familiares. Así es, habitualmente aparecen sentimientos como miedo, frustración o rabia. La culpa es otra de las emociones más frecuentes entre los familiares de personas con problemas de salud mental. En parte, la aparición de esta emoción se debe a una de las creencias erróneas que giran en torno a la enfermedad mental. La idea de la que causa de estos problemas se relaciona con la educación recibida. Estas y otras creencias erróneas aumentan los sentimientos de culpabilidad y de estigmación en los familiares. Por ello, queremos explicarte que este tipo de actitudes y sentimientos son muy frecuentes, ya que los trastornos mentales graves son todavía patologías casi desconocidas para muchas personas. Hagamos un breve inciso antes de continuar para recordar una de las teorías explicativas más extendidas y empleadas acerca de las causas de la enfermedad mental. Nos referimos a la teoría de la vulnerabilidad, que seguro ya conoces. Esta teoría define que las personas nacemos con una predisposición genética, la cual en combinación con otros factores estresores que actúan como desencadenantes, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, con un acontecimiento traumático, una separación, etc., lo primero que debes saber es que la culpa es una emoción más, igual que lo es el miedo, la tristeza y también la alegría. Se trata, por tanto, de un sentimiento normal, común a todas las personas. Quien no ha dicho alguna vez me siento culpable por tres puntos suspensivos, usted le agrega ese adicional, el problema surge cuando esta culpa que te adelantamos resulta sana y positiva. Se experimenta con demasiada frecuencia e intensidad o duración e influye negativamente en nuestro bienestar. Cuando esto pasa, pierde su función adaptativa y se convierte en algo molesto, que nos bloquea para actuar y que daña de manera importante nuestra autoestima. La culpa no gestionada adecuadamente puede influir en nuestras decisiones, hacernos que nos volvamos más sobreprotectores, afectar nuestra salud física, social y emocional o convertirse en un obstáculo dentro de las relaciones familiares. Pero ¿te has preguntado alguna vez por qué nos sentimos culpables? Las emociones cumplen una función adaptativa y esta, en concreto, puede traer consigo aspectos muy positivos si se convierte en responsabilidad. Se trata de una emoción reguladora que nos invita a evitar daños futuros. Podemos, por tanto, definir la culpa como ese sentimiento incómodo ocasionado por la percepción de que se ha hecho algo o dicho algo o pensado o sentido algo que no deberíamos. Se trata de un patrón de respuesta emocional que surge de la creencia de haber incumplido las normas, bien sea éticas o sociales, y con ello haber causado algún daño a otra persona. Es decir, hablar de la culpa sin nombrar otros sentimientos vinculados a ellas, tales como la tristeza, el remordimiento, el lamento, la angustia, la impotencia o la frustración. Cuando nos sentimos culpables, muchas personas nos dirán, no debes sentirte así. Incluso nosotros y nosotros mismos nos lo diremos muchas veces. Sin embargo, los sentimientos están ahí y sabemos que lidiar con ellos pueden ser especialmente difícil, pero en ningún caso imposible.
¿Por qué me siento culpable? Lo primero que debes saber es que el sentimiento de la culpa surge de un proceso subjetivo, es decir, está determinado por la interpretación y valoración que hacemos de la circunstancia en base a nuestro sistema de valores. En el proceso de la culpa influye lo que podríamos denominar conciencia moral, que es un conjunto de normas y valores que hemos construido desde la infancia. Dicho sistema de valores nos ayuda a diferenciar el bien del mal y nos permite establecer los límites a nuestra conducta y a nuestros pensamientos. Ahora bien, cuanto más rígidas sean esas normas, más fácil será considerar que hemos sobrepasado los límites y aparecerá con más frecuencia los sentimientos de culpa. Como ves, la culpa es un sentimiento complejo en el que intervienen muchas variables y en el que tiene gran peso los valores familiares, culturales, religiosos, etc. Por ello, no podemos hablar de una causa única ni de un solo desencadenante. Por ejemplo, podemos sentirnos culpables por no ser buenos padres o buenos hijos, por no haber alcanzado las metas que nos pusimos o incluso por ser como somos. En aquellos casos en los que los problemas de salud mental irrumpen en la vida familiar, es habitual que los y las familiares identifiquen algunas de las siguientes causas: impotencia por no poder cambiar la situación del o el familiar con la enfermedad mental, sentir que no se tuvieron en cuenta algunos signos previos al diagnóstico, que no se estuvo atento o que no se dio suficiente importancia a distintos hechos que ocurrían. La responsabilidad percibida de tener que tomar las decisiones adecuadas de cara a la atención y al tratamiento. Otro de ellos es inquietudes respecto del factor hereditario. Otro es la preocupación por sentir que se pasa menos tiempo con otras personas de la familia, con amigos o amigas. Pasar tiempo lejos de familiares para encargarse del trabajo, el hogar y las responsabilidades familiares, o bien para tomarse un tiempo para sí mismo. Sentir que cuando estás lejos y estás dedicado tiempo a cualquier persona o actividad, no estás donde o con quién deberías estar. ¿Has podido empatizar con la otra persona y ver o sentir su otra necesidad? Desde este lugar hubieras actuado de otra manera. Cuando identifiques la causa, busca la manera más apropiada para relajarte y así poderlo manejar sin perder el control. No obstante, tomar distancia, alejarnos o realizar cualquier actividad placentera puede ayudarnos a rebajar nuestros niveles de actividad. ¿Cómo reconocer la culpa? Lo habitual es que el sentimiento de culpa se exprese como remordimiento consciente, es decir, una persona hace algo que va en contra de sus propios valores y principios, por lo que se arrepiente de sus actos y busca reparar su acción. Sin embargo, hay ocasiones en las que las cosas no son tan claras y muchas veces nos sentimos culpables sin saber muy bien por qué. Esto se debe a que el sentimiento de culpa puede ser tanto consciente como inconsciente. En el primer caso, la persona puede identificar claramente el acto o daño causado y el valor o principio que se transgredió. En el segundo caso, el sentimiento es difuso y la persona siente que gran parte de lo que hace es malo o incorrecto. En este último caso, podríamos hablar de una falsa culpa, ese sentimiento que en ocasiones experimentamos incluso sin estar seguro de haber cometido algún error. La falsa culpa tiene mucho que ver con la educación que hemos recibido. Por ejemplo, si nuestros padres, profesores o personas de referencia empleaban habitualmente frases como «esto es por tu culpa», «tienes que cuidar siempre a tu familia» o «ser responsable», «debes estar pendiente de todo en todo momento», es probable
que hayamos interiorizado esta creencia y hoy forme parte de nuestro día a día. Si hemos escuchado estas u otras frases similares, es posible que de manera casi inconsciente hayas alimentado un juez interno rígido que nos atormentará durante nuestra vida. Pero, ¿cómo identificar la falsa culpa? Es posible que te encuentres bajo el dominio de la falsa culpa si existen estas situaciones. Te preocupas constantemente por haber podido molestar a los demás. Piensas mucho en si podrías haber hecho las cosas mejor. Sientes la necesidad de reconocimiento o aprobación constante. Eres demasiado perfeccionista y si no es perfecto, es tu culpa. Crees ser el responsable si otras personas están de mal humor. Usas habitualmente frases del tipo debería haber o podría haber. Te generas expectativas demasiado elevadas y te culpas cuando no las cumples. Dejas que un pequeño detalle se convierta en un día de intensa autocrítica. Pensar que mereces sentirte mal. Mantienes la creencia constante de que si las cosas no van bien, de alguna manera se debe a algo que hayas dicho o hecho. Si la culpa se origina en el núcleo familiar, el sentimiento de culpa puede llegar a durar toda la vida, ya que en edad temprana nos cuestionamos mucho menos la realidad que se nos presenta. De esta forma, los sentimientos de inferioridad o culpabilidad a edades tempranas pueden ocasionar a largo plazo que nos convirtamos en adultos con sentimientos habituales de inseguridad e inferioridad, así como valoraciones negativas y de baja autoestima. ¿Cómo lidiar con la culpa? Si partimos de la premisa de que toda emoción cumple una función y tiene un porqué, debemos considerar la necesidad de abordar los sentimientos de culpabilidad en lugar de ignorarlos. Por más que se quiera evitar, la culpa no gestiona, no desaparece, sino que se queda rondando por nuestras vidas eternamente. Por lo tanto, superar el sentimiento de culpa es vital para nuestro desarrollo personal y bienestar emocional. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Lo primero que debemos hacer es reconocer y aceptar la culpa. Resulta imposible cambiar aquello que no aceptamos. Por ello, te recomendamos que no luches contra la culpa, sino que la entiendas. El afrontar el sentimiento de culpa no radica en dejar de sentir esta emoción, en erradicarla o evitarla, sino en aceptarla y en entender su porqué. Lo primero que debemos hacer entonces es reconocer y aceptar que nos sentimos culpables, para después reflexionar sobre lo que nos ha ocurrido y las razones que me han llevado a esta situación de malestar. Es decir, tendremos que realizar un profundo ejercicio de introspección que nos ayude a saber de dónde viene esa culpabilidad. Te proponemos algunas preguntas que te pueden guiar en este ejercicio. Cuando se te presente alguna situación que te sientas extraño y culpable, pregúntate lo siguiente: ¿por qué me siento culpable? ¿Para qué me siento culpable? ¿Qué me quiere decir la culpabilidad? ¿Para qué ha venido? ¿Me ayuda a sentirme culpable? ¿Me hace bien sentirme así? Paso número 2. Responsabilízate de lo que has hecho, pensado o dicho, pero no de lo que podrías haber dicho o sido. Más bien saca un aprendizaje de ello. Como veíamos anteriormente, el origen de la culpa puede ser variado. Por ejemplo, una discusión con tu pareja, recuerda que la vivencia de la culpa va a depender de la interpretación o valoración que cada uno hacemos en la situación vivida. Por ello, a la hora de lidiar con esta emoción, es necesario que afrontemos la situación con la mayor objetividad posible, comprendiendo la parte de responsabilidad que nos toca, pero también sabiendo sopesar las distintas variables que han podido influir en lo ocurrido.
Es decir, debemos reflexionar sobre el origen de nuestra culpa para transformarla en responsabilidad, entendiendo que en ese momento hicimos lo que no debíamos o podíamos hacer, pero que en un futuro podemos hacer las cosas de otra forma. De sentirnos culpables debemos sacar un aprendizaje que nos ayude a mejorar y seguir avanzando en nuestro crecimiento y desarrollo personal. Un ejercicio muy útil que puede ayudarte en este camino es el siguiente. Tomas una hoja en blanco o una hoja de cuaderno y vas a crear 2 columnas abajo con lo siguiente. En el lado izquierdo coloca las causas o la situación que te está haciendo sentir incómodo o culpable, y del lado derecho vas a colocar allí una pregunta abierta y vas a colocar ¿qué podría haber hecho para cambiarlo? Una vez las tengas, revisa tu tabla y reflexiona de manera objetiva sobre ella. Cuando tengas desarrollada esa hoja, vas a preguntarte lo siguiente. ¿Podrías haber hecho algo para evitar la situación que te ha llevado a sentir culpable? Si la respuesta es no, escucha, si la respuesta es no, ¿por qué te sientes culpable? Y si la respuesta es sí, piensa en si tienes alguna responsabilidad. Pregúntate, ¿cometí ese error queriendo, tratando de perjudicar al otro? ¿Tenía posibilidad de actuar de otra manera? ¿Pensaste que había otras opciones mejores, pero decidiste tomar esa? Si la respuesta es no, entonces tampoco deberías sentirte culpable. Actuaste de la manera que pensaste que era mejor. En ese caso, de que la respuesta sea afirmativa, recuerda que la culpa debemos aprender y debe servirnos para mejorar en el futuro. Paso número 3. Concéntrate en lo positivo. Sabemos que mantener una actitud positiva en todo momento puede resultar complicado cuando los sentimientos de culpa invaden nuestras vidas y sentimos que todo lo hacemos mal. Sin embargo, esforzarnos por centrar nuestra atención en aquellos aspectos positivos de nuestro día a día, puede tener muchos beneficios. Así, por ejemplo, mejoraremos nuestra salud, aumentaremos la confianza en nosotros mismos y mejorará la calidad de vida de nuestra familia. A continuación, te proponemos algunas estrategias que pueden ayudarte a ello. Tratar de abrir tu mente y encontrar la parte positiva de toda situación. Por muy negra o negativa que nos parezca, siempre la tiene. Una de las estrategias y herramientas que se manejan es expresar gratitud. Una de las formas más fáciles de incrementar tu positivismo es expresando gratitud. Sé agradecido por lo que tienes actualmente. Eso es inmediatamente liberador a cualquier negatividad que te estés sosteniendo. Una buena forma de ello puede ser escribir un diario de gratitud de las cosas buenas que pasaron durante el día. Haz pequeños gestos. Encuentra pequeñas formas o gestos que sirvan para valorar y agradecer a tu familia los logros conseguidos. Escribe una pequeña lista de todas las actividades que haces habitualmente e incluye aquellas que das por sentado, como hacer reír a tu familia, abrazarlos, mirar la televisión juntos, enviar un mensaje de texto de agradecimiento a un amigo, a un familiar o a un ser querido. Utiliza citas, canciones, imágenes o canciones inspiradoras como recordatorio de que debes mantener una actitud positiva. Paso número 4. Habla de ello. Como ocurre con otras emociones desagradables como la tristeza o la rabia, admitir nuestros sentimientos en voz alta puede servirnos de gran alivio. Poder expresar nuestras emociones y sentimientos nos ayuda a entenderlas, analizarlas y ver cuál es el mejor camino para el aprendizaje. Por ello, te recomendamos que busques a una persona de confianza con quien puedas hablar, una amistad cercana, un familiar, un profesional u otro familiar que esté pasando por una situación similar. Puede ser una buena oportunidad para brindarte el espacio de desahogo que necesitas. Número 5.
Repara el daño si es que existe. Escúchalo bien. Repara el daño si es que existe. Cuando cometemos un error y con ello hacemos daño a otra persona, a veces poco podemos hacer para remediarlo. Sin embargo, hay muchas otras cosas que sí podemos hacer y que servirán para mejorar la situación. Por ejemplo, podemos cambiar de actitud con esa persona o ayudarla en aquello que esté en nuestras manos. Estas y otras acciones resultan ejemplo de nuestro más sincero arrepentimiento. La reparación que hagamos ha de ser proporcional al daño causado, tanto a los demás como a nosotros mismos. Al reparar nuestros actos nos liberamos, lo que nos produce una profunda sensación de bienestar. Paso número 6. Cuídate y toma tiempo para ti. Un motivo de culpa habitual en los familiares de personas con problemas de salud mental es tomarse un tiempo para sí mismo. Pero, ¿por qué es tan necesario desconectar? Cuando los y las familiares actúan como cuidadores principales, existe la posibilidad de que el cuidador se queme, es decir, que pierda el interés por aquello que antes le motivaba, debido a que no ha dejado muchas cosas en su vida para centrarse en exclusiva en el cuidado de su familiar. Esto acarrea un agotamiento físico y mental que puede llegar a poner en riesgo su propia salud. Ahora bien, muchas veces este exceso de atención no se produce tanto por la enfermedad del familiar ni por sus demandas, sino por la culpabilidad que aflora en el cuidador y que le impide desvincularse mental y emocionalmente de la persona. A veces este sentimiento es tan fuerte que incluso puede sentirse físicamente mal cuando realiza, por ejemplo, otras tareas y recados. Delegar responsabilidades en otros familiares y tomarse tiempo libre para hacer aquello que quiera, salir con alguna amiga a desayunar, ir a tomar un café o al cine por la tarde, mejorará nuestra calidad de vida, pero también la de nuestro familiar. Y aunque los primeros días puedan surgir sentimientos y pensamientos de culpabilidad, cuando se compruebe que no pasa nada, estos irán desapareciendo. La vida social no es algo sin importancia, sino que resulta necesaria para liberar tensiones. Además, mantenerla nos ayuda a crear una red de personas de confianza que podrán echarnos una mano en momentos de necesidad. ¿Cómo eliminar el sentimiento de culpa causada por las personas dañinas? En ocasiones, las personas con las que nos relacionamos, bien sea nuestra pareja, hijos, amigos, etc., pueden hacernos sentir culpables con la frase como: con todo lo que yo he hecho por ti, es lo menos que puedes hacer. Siempre soy el último para ti, ya se nota que ya no me quieres. Estas frases son algunos de los ejemplos de los infinitos ejemplos que puedes escuchar de estas personas expertas en manipulación emocional. Este tipo de personalidades, que sin ninguna duda pueden resultar dañinas, aumentan nuestro resentimiento y malestar, por lo que es importante que las detectemos a tiempo y pongamos los medios necesarios que sirvan para protegernos. A continuación, te proponemos algunas posibles acciones a seguir. Primero, hazle saber a dicha persona que es importante para ti, pero que lo que te está pidiendo o diciendo te hace sentir mal y que no te mereces eso. Segundo, indícale que si sigues comportándose del mismo modo o diciéndote las mismas cosas, lo que acabará provocando es tu distanciamiento. Tercero, explícale que lo que esperas en realidad es que sea más directo sin manipular y sin obligarnos a hacer cosas que no queremos, haciéndonos sentir mal. Y número 4, dile también que necesitas libertad de elección. Habrá cosas que te proponga que quieras hacer y cosas que no. Y que esa libertad de elección es básica para ti. No por decir no a algo lo quieres menos.
Es un modo de respetar espacios, emociones que impedirán que continúen utilizando contigo esa estrategia. Sabemos que poner en práctica estas acciones no es tarea fácil, pero te animamos a que le dediques tiempo y lo intentes. En el mejor de los casos, la otra persona tendrá en cuenta nuestros sentimientos y deseos, pero si no es así, te adelantamos que será el momento de tomar decisiones. Recuerda que lo más importante es ser feliz. Consejos para dejar de sentirnos culpables. Para terminar, nos gustaría poder ofrecerte algunos consejos o pautas que pueden ayudarte a la hora de gestionar la culpa. A veces las personas nos criticamos demasiado a nosotros mismos, lo que provoca que la culpabilidad que podamos sentir en algún momento la experimentemos al doble y exagerando lo que realmente es. Resulta necesario que aprendamos a ser más compasivos con nosotros mismos. Y si nos vamos a criticar, que sea de manera constructiva. Otro de los consejos es evita el pensamiento blanco o negro. Estás pensando en la situación en términos de todo o nada. ¿Crees que si no eres la pareja perfecta, la hija perfecta o la madre perfecta, debes ser lo peor en el planeta? Estos son algunos ejemplos de lo que conocemos como pensamiento polarizado, esa visión del mundo que nos lleva a pensar que todo es blanco o negro y que en raras ocasiones existen matices o una amplia gama de posibilidades y circunstancias. Pensar en términos de todo o nada nos reduce drásticamente la visión y nos deja poco espacio para maniobrar. Trata de encontrar el gris en medio de todo ese blanco y negro. Considera otras formas de ver la situación. Trata de juzgar tus esfuerzos en contexto, en lugar de esperar siempre la perfección. Cuando nos sentimos culpables podemos llegar a sentir que somos las únicas personas en el mundo que cometemos errores, pero la realidad es que todos y cada uno de nosotros lo hacemos y vamos a seguir haciéndolo. Los errores, si los tomamos como deberíamos hacerlo, nos ayudan a seguir desarrollándonos como personas y nos impulsan a ser cada vez mejor. Concédete el derecho a fallar. Otro de los consejos es que hay situaciones que no podemos evitar. Otra cosa que debemos aceptar es que no podemos tener el control de todo. De hecho, carecemos de control en la mayoría de las situaciones que ocurren en la vida. Un ejemplo que es muy común es este tipo de casos en el que algunas personas tendemos a culparnos por cosas como la muerte de un ser querido, en donde sentimos que pudimos haber hecho algo porque no ocurriera. Sin embargo, no es así, y tenemos que aprender a perdonarnos. Otro de los consejos y muy importante es practicar el perdón. Seguro que te suena célebre esta frase. Perdono pero no olvido. Esa es una frase súper famosa. Sin embargo, perdonar te desapegará de los acontecimientos, te liberará de toda culpa y te ofrecerá un punto de vista distinto sobre la situación. Te animamos a que expreses lo que sientes y, si es posible, hables con la persona que ha sufrido el daño. Si eso no es posible, puede ayudarte mediante la escritura de una carta, quizá sin remitente concreto. ¿Y si el daño me lo he causado a mí mismo? Entonces, muchas veces, lo que realmente nos cuesta es perdonarnos a nosotros mismos. Sin embargo, perdonarnos a nosotros mismos y nosotros mismos significa que estamos aceptando que no somos perfectos y que damos cabida a nuestros errores. Gracias a ello, podremos restaurar nuestra autoestima, la cual se ha visto dañada por la culpa o la vergüenza de nuestros actos. Como reflexión final, te dejamos un pequeño cuento del que seguro podrás sacar una bonita moraleja. Cuenta que un día Buda estaba sentado en la ladera de una montaña, meditando y contemplando en la serenidad el paisaje, cuando un primo suyo, Devadatta, que le envidiaba muchísimo,
subió hasta lo más alto de la montaña y lanzó desde allí una enorme roca con la intención de matarle. Sin embargo, Devadatta erró en su intento y la pesada roca aterrizó con estrépito junto a Buda, interrumpiendo su meditación, pero sin hacerle daño. Instantes después, el maestro siguió como si nada, sereno y mirando el horizonte. Días después, Buda se encontró con su primo y este avergonzado le preguntó: «Maestro, ¿no estás enfadado?». Él respondió: «No, claro que no». Su primo le pregunta: «¿Y por qué no lo estás? Intenté matarte». Y él respondió: «Porque ni tú ya eres el mismo que arrojó la roca, ni yo soy el mismo que estaba allí sentado». Espero que te haya gustado tanto como a mí. Hasta la próxima.